La legendaria película de culto del maestro Quentin Tarantino, Pulp Fiction, acaba de cumplir 30 años y todavía hay muchísimos datos interesantes que la mayoría de nosotros desconocemos. Y para eso es este video. Hoy voy a comentarte algunos de ellos. Eso sí, no olvides suscribirte y darle a like, que, en fin, que es gratis, que me apoyas muchísimo. Gracias. ¿Y qué pensaban? ¿Que iba a ser un video del Padrino? No, es que no tengo pullover de Pulp Fiction. Bueno, comenzamos. La película costó solo $8 millones. Se dice que el presupuesto inicial fue incluso menor hasta que entró Bruce Willis. Había tenido una serie de fracasos nacionales recientes, pero todavía seguía siendo un éxito de taquilla en el extranjero. Que por cierto, el personaje de Butch, que es el que interpreta a Bruce Willis, podía haber sido de Sean Penn, Johnny Depp o Nicolas Cage, lo que al final acabó siendo de Bruce Willis. Obviamente. Este trabajó en la película por tan solo 18 días. Se destinaron $5 millones para pagar los salarios de actores y actrices. Y la mayor parte del resto, $150,000, se dedicó a crear el decorado de Jack Rabbit Slim. Llegó a recaudar más de $200 millones en taquilla. O sea, un exitazo tremendo. Y fue una de las primeras películas en utilizar internet para publicidad. El famoso maletín que los personajes de Jules y Vincent tienen la tarea de recuperar ha sido objeto de muchísimas teorías sobre su contenido. Desde los diamantes que robaron los gangsters en Reservoir Dogs, el traje dorado de Val Kilmer en True Romance o el alma de Marcellus Wallace. Pero en realidad Tarantino dijo que el contenido del maletín era lo que el espectador quiera. O sea, puedes meter ahí un Minion si quieres. El brillo dorado que resplandece cada vez que se abre se logró con una bombilla conectada a una batería dentro del propio maletín. Facilito. Tarantino ahí $3 en eso. Tarantino tuvo la idea de hacer la película con un amigo escritor llamado Roger Avary. Juntos habían trabajado en Video Archives, una tienda de alquiler de películas en Los Ángeles. Con los $50,000 que había ganado por escribir y dirigir Reservoir Dogs, Tarantino se fue 3 meses de vacaciones a Ámsterdam y ahí escribió Pulp Fiction. Por eso es que vemos la influencia de esta ciudad en muchos momentos de la película. Uno de ellos es la conversación que tienen Vincent y Jules sobre las diferencias de McDonald's y Burger King en Europa y Estados Unidos. La inspiración inicial para el guión de Pulp Fiction de Tarantino y Roger Avary fue una película de 1963 llamada Black Sabbath, de donde también obtuvo su nombre la banda de rock de los años 70. Black Sabbath está escrita en 3 partes distintas igual que Pulp Fiction. Inicialmente llamaron al guión Black Mask en honor a una famosa revista policial de los años 20. Esta revista formaba parte de lo que llamaban en aquellos momentos las revistas pulp. Esto debido a que eran novelas baratas y de poca calidad. La palabra pulp viene del tipo de papel que se utilizaba para imprimirlas. Así que ya sabes de dónde viene el nombrecito. Para que veas. El primer borrador de Pulp Fiction tenía aproximadamente 500 páginas, lo que supone casi 8 horas y media de película. Uma Thurman rechazó originalmente el papel de Mia Wallace, en el que también estuvo considerada Jennifer Aniston. Pero bueno, al final Tarantino estaba tan desesperado por conseguirla como Mia que terminó leyéndole el guión completo por teléfono y bueno, y la convenció. A ella tampoco le gustó la canción que sonó en el concurso de twist del Jack Rabbit Slim, You Never Can Tell, de Chuck Berry. Esa que dice It was a teenage. No la pongo porque no tengo derecho. Esa misma, tú la sabes. Ella le contó a Tarantino de que no le gustaba la canción, que no le parecía que pegaba, y Tarantino le dijo, oye tú, créeme, es perfecta, hazme caso. Obviamente estaba nerviosísima por bailar con el rey de la pista, John Travolta, y se lo dijo a Tarantino también. Oye, ¿esperas que baile con el maldito John Travolta? El salvaje rey del perreo. Más o menos sí, le dijo. Y Travolta le dijo, oye tú, cállate y baila. Así mismo le dijo, no es mentira, si te estoy contando, coño. Después de salir del Jack Rabbit Slim, dificilísimo pronunciar el nombre por cierto, Mia y Vincent regresan al apartamento de Mia con un gigantesco trofeo, lo que asumimos es que ganaron el concurso de baile. Sin embargo, en una escena posterior, durante el segmento de Butch, el personaje interpretado por Bruce Willis, se escucha una transmisión de noticias en el televisor diciendo que el trofeo de Jack Rabbit Slim había sido robado. Por lo tanto, Mia y Vincent robaron el trofeo. Continuamos con estos personajes, pero en este caso en la escena en la que Vincent le clava una aguja en el pecho a Mia para salvarla de la sobredosis. En realidad, esta escena fue grabada con John Travolta sacándole la aguja del pecho y luego invirtiendo la toma para que pareciera que en realidad se la clava la aguja en el pecho. La supuesta saliva en la boca de Mia era en realidad sopa de champiñones. O sea, igual. A mí los champiñones no me gustan. Bueno, y cambiando un poco de curiosidad, Tarantino no tuvo que buscar mucho para encontrar uno de los elementos más memorables de toda la película. La cartera de Jules, la que dice Batman
Esa cartera en realidad pertenecía al propio Tarantino. Ah, y otra cosa que también pertenecía a él, y es el Chevy Malibu de 1964 que conduce el personaje de Vincent en la película. Y lo curioso del caso no es que pertenecía a él, sino que fue robado durante la producción de la película. En 2013, un policía vio a un adolescente jugando con un automóvil antiguo. Los arrestó y al buscar al verdadero dueño se dio cuenta de que el VIN estaba alterado. El VIN es como el número de serie del carro. En fin, resultó ser el carro de Tarantino. El dueño lo había acabado de comprar y no tenía ni idea de eso. Sí, cómo no. Quentin escribió el personaje de Jules específicamente para Samuel L. Jackson. Sin embargo, casi se lo dan a Paul Calderón después de una gran audición. Cuando Jackson se enteró, voló inmediatamente a Los Ángeles para realizar otra audición y quedarse con el papel. Según Jackson, ese día estaba molestísimo, porque para colmo, de camino a la audición, una persona en la calle lo encuentra y le dice: "Me encanta su trabajo, señor Fishburne". Ahí se molestó aún más. Antes de comenzar la audición, pasó a comprar unas papitas fritas y una hamburguesa, e hizo la audición a sí mismo comiéndose eso. Y los de casting se asustaron mucho, al parecer. Y bueno, al final el papel para Samuel L. Jackson. En un principio, el personaje de Jules iba a tener un afro enorme, pero el miembro del equipo encargado de ir a comprar las pelucas no sabía nada de esto y acabó comprando una de estilo Jerry. Tarantino nunca había pensado en una peluca con rizos estilo Jerry, pero Samuel L. Jackson se la probó y le gustó y le dijo: "Te quedas con esa misma". Se supone que la cita que utiliza Jules es la de Ezequiel 25:17 del Antiguo Testamento. En Capitán América, el Soldado de Invierno del 2014, cuando el personaje de Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson también, se encuentra de pie frente a la lápida de su tumba, esta tiene escrito: "El camino del hombre justo", Ezequiel 25:17. Es justo esto lo que dice en la película. El monólogo en realidad no es una cita de la Biblia. Tarantino lo tomó de una película de artes marciales japonesas de 1976, protagonizada por Sonny Chiba, que se llamaba El guardaespaldas. Bueno, se llama, la película existe todavía. Tarantino no lo tomó palabra por palabra, pero no se aleja mucho de la realidad. Originalmente había escrito este monólogo para el personaje de Harvey Keitel en From Dusk Till Dawn, para que fuera recitado por él a los vampiros. O sea, cuando me refiero a él, me refiero al personaje de Harvey Keitel. Pulp Fiction es una película bastante loca y definitivamente muy R. Eso hace que no sea del agrado de todos. Esto incluye al director de Columbia TriStar, Mike Medavoy, que tenía un acuerdo de primera vista de Pulp Fiction, la vio, no le gustó, le pareció demasiado demente, pero bueno, al final la película se hizo. Se estrenó en Cannes y fue un total éxito. Incluso ganó la Palma de Oro, que es el galardón más grande que otorga este festival. Fue nominada a 7 Oscars, de los cuales solo Tarantino y Roger Avary ganaron a Mejor Guión Original. Y como última curiosidad, Tarantino convenció a Roger Avary de renunciar a su crédito como co-guionista y en lugar poner historia de Roger Avary. Todo esto para poner en la película escrito y dirigido por Quentin Tarantino. Hasta aquí el video de hoy, muchachones. Espero que les haya gustado y obviamente dejen like si les gustó. Para eso es, no te olvides. Y suscríbete para que veas muchos más videos así, muchas curiosidades, muchas cosas interesantes del cine, la televisión también, cuando me dedico a hacer algún video sobre la televisión. Y nada, ayúdame para que el canal crezca y esta información y estos datos curiosos lleguen a muchas más personas y que estén encantados. Y si te gustó, me alegro muchísimo, te lo agradezco de corazón. Y si te suscribiste, también te lo agradezco de corazón. Ya no sé hablar, tengo mucho calor, es que grabo con el aire acondicionado apagado por hace mucho frío, hace mucho calor. Entonces, en fin, adiós, goodbye, nos vemos en un próximo video.